neurología, en los pocos reportes que se tienen, de 2020, nos dice que 2 al 15% de los atletas que participan en deportes organizados tienen conmoción durante la práctica del deporte al año. Y en este estudio de Tidon, 1/3 de las lesiones traumáticas del deporte son justamente conmociones, es decir, es algo que es frecuente, es algo que tenemos que estar alertas cuando sucede. Es más común en adolescentes y en adultos jóvenes. Vamos a ver que algunos de los factores de riesgo son justamente la edad para presentar esta conmoción. Y los deportes que más se asocian con estas conmociones: rugby es el primero, y fútbol, que es donde estamos participando nosotros, está también en un lugar pues elevado, ¿no? Después de lacrosse, después de lucha, después de fútbol americano. Es un deporte que también tiene muchas conmociones durante su práctica. Recordar qué es la conmoción: son cambios transitorios en la función neurológica que vienen después del golpe, que puede ser por aceleración, desaceleración, rotación. Hay muchos mecanismos que pueden darte un problema y que no necesariamente, hasta donde sabemos ahorita, da un daño orgánico cerebral. Tú puedes verlo en ese momento, le haces una tomografía y a lo mejor no ves nada, pero ¿qué está pasando más adentro, más en microscópico, ¿no? Este golpe puede ser directo en la cabeza, puede ser en la cara, puede ser en el cuello, puede ser en el cuerpo y hace este efecto de latigazo, y al final de cuentas el cerebro tiene estos efectos de tracción. Se considera hasta el momento un traumatismo craneoencefálico leve. ¿Por qué? Porque no viene todo esto del Glasgow disminuido y otras cosas que luego pueden hacer que pensemos que no hay problema. Como no perdió la conciencia, no, entonces está bien, ¿no? Y generalmente los pacientes se recuperan en 24 horas, o más bien los síntomas duran menos de 24 horas, y la recuperación dura entre 2 y 3 semanas. Muchos pacientes tienen más tiempo los síntomas, que luego no nos dicen. Ese es otro tema. No lo dice el deportista porque teme que no lo dejen regresar, ¿no? Hace tiempo llegó un portero de Atlas y me decía: es que no me dejes sin jugar, voy a perder la titularidad. Y te esconden síntomas. Entonces necesitamos verlos, desarrollar esa pericia clínica y decir: no, ¿sabes qué? Algo está sucediendo en este paciente. Y como les decía, incluso en resonancia magnética convencional no se detecta. Eso es algo que hace pensar que posiblemente no haya nada. Si nos vamos a lo microscópico, pues sabemos que hay un estiramiento disruptivo, creo que no apunta o no se ve, pero hay un estiramiento disruptivo en las membranas celulares de las neuronas y también en los axones, lo que provoca una cascada bioquímica que va a dañar a nuestro cerebro. En este caso hay cambio de iones intracelulares, hay liberación indiscriminada de neurotransmisores, la mitocondria también empieza a fallar y al final de cuentas hay un cambio en la utilización de glucosa y una compensación iónica que me lleva a una discordancia energética que está lastimando a mis neuronas, lo que me explica después los cambios que tenemos en mi paciente. Y esto es lo que les quería mostrar antes de seguir. Tenemos ya algunos avances en resonancia, que es las imágenes con tensor de difusión. Decíamos, en la resonancia convencional no se ve nada. Ok, está bien, que siga jugando. Pero ya hay estudios que demuestran que con esta técnica, que es más avanzada de resonancia, vemos los tractos, estos colorcitos, no sé, el tracto corticoespinal, el circuito de Papez, el que quieran, lo miden basal y después de traumatismos o conmociones, ese fascículo está diferente, está adelgazado, ya hay fibras que no están. Entonces realmente sí hay un cambio posterior a las conmociones, no son tan benignas como esperaríamos. Eso no lo podemos hacer en todos los pacientes, todavía no tenemos tensor de difusión en todos lados, de hecho es difícil hacerlo, pero posiblemente conforme avance la ciencia, conforme avancen los equipos que tenemos en el país, vamos a poder hacer un basal y decir: ok, ya tienes muchos golpes, sí te está afectando y por eso estás teniendo bajo rendimiento cognitivo, por eso estás teniendo algunos otros problemas. Regresando un poquito a la conmoción, conocemos factores de riesgo que te pueden hacer más susceptible a tener una conmoción. Que ya hayas tenido conmociones previas dentro del grupo de paciente. Niños y adolescentes son los que más riesgo tienen. A final de cuentas, este cerebro en desarrollo tiene más riesgo de dañarse con los golpes que parecen que no implican nada, ¿no? Sexo femenino, participar en deportes de contacto, los que platicábamos, rugby, fútbol, ahora que está súper de moda artes marciales mixtas, todo esto va a tener consecuencias graves en mi paciente. ¿Qué factor de riesgo tengo para que sea una recuperación más prolongada?
un paciente preadolescente, lo mismo, edad joven, conmoción previa con una recuperación prolongada, aquel paciente que duró 2-3 semanas para recuperarse de un golpe anterior, seguramente va a volver a tardar en recuperarse. Pacientes que ya se conocían con migraña, con alteraciones psiquiátricas, con problemas de epilepsia, van a tardar en recuperarse porque luego incluso les prende la migraña más constante y ya no saben si es la conmoción, si es la migraña y están pues incapacitados para hacer su actividad física, ¿no? Y relacionados a la lesión, ¿cuáles son los factores de riesgo? Alta densidad de impactos, muchos golpes. Pasa, que vamos a ver a continuación, se dan el primer golpe y siguen jugando. Y en el segundo, ahora sí ya caen. Probablemente estaban conmocionados desde el primero, pero el segundo, aunque fue más ligero, es cuando da los síntomas graves. Y la recuperación prolongada en los mecanismos de lesión, el doble golpe, que es lo que platicábamos, este evento donde a lo mejor, por ejemplo, en fútbol americano, lo taclean y llega alguien por arriba. Entonces son dos golpes, o le golpean en la cabeza y cuando cae al suelo, viene el segundo, ¿no? Este efecto de rotatorio también, igual el ejemplo del americano es más fácil, como cuando los azotan, viene el golpe, los giran, y este mecanismo de rotación de la cabeza también se considera que es de mayor gravedad. Continúa participando, este efecto que tenemos que cuidar mucho porque el deportista quiere seguir, no nos dice los síntomas. La evaluación del tratamiento retardado, la carga alta de síntomas, estoy muy mal desde el principio, es un factor de riesgo. Que esté mareado es un dato de relevancia, y cambios en el patrón de sueño o que no pueda hacer ejercicio. Todos estos son factores de riesgo para pensar que la conmoción va a ser más grave. Es un tema que está creciendo, hay artículos recientes, esto es una clasificación que nos sugiere la American Medical Society for Sports Medicine, que dice que tenemos que ver los tipos de síntomas, porque a veces pensamos, perdió la conciencia, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Hay síntomas cognitivos, el paciente está más lento, el paciente no puede hacer sus tareas, el paciente no puede seguir órdenes, y a lo mejor pensábamos que no era, pero sí es una conmoción. Cefalea o migraña, les prende. Oculomotor, por eso viene siempre esta evaluación incluso en cancha, donde estamos viendo movimientos oculares, estamos viendo reflejos sacádicos, que son estos movimientos rápidos de mis ojos. A veces el paciente está parado y está con nistagmo, ¿no? Todo el tiempo, este paciente está conmocionado. Vestibular, estos mareos. Conducta o ansiedad, a veces el paciente se pone agresivo y no sabemos por qué, está conmocionado, ¿no? Ahí en el campo se pone agresivo o se pone a llorar. Alteraciones del sueño, cansancio y cuestiones en cuello que también pueden considerarse dentro de la conmoción. Ya habíamos platicado de esto, pero hago énfasis en la última cosa. Los mecanismos de alto riesgo, el doble golpe, la rotacional, y me falta el segundo impacto, que es algo que está en debate, pero que es muy interesante. Está pasando o están reportados algunos casos en donde el paciente tiene el primer golpe, no lo sacan y después, al recibir otro, se desvanece o muere, ¿sí? Sin que tenga otro golpe. ¿Por qué? Porque siguió actividad física. Entonces, son pocos casos reportados, pero ya está descrito y es algo que tenemos que tener en cuenta. Está bien. De hecho, hace un año o menos, en, no sé, un país allá por Medio Oriente, hubo un caso reportado. El paciente tiene un golpe de cabeza en el fútbol, se levanta y cae muerto, ¿no? Porque lo dejaron seguir jugando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuándo tenemos que sospechar una conmoción? El diagnóstico clínico es vital. Tenemos que tener sospecha de que todos los síntomas que platicábamos pueden ser parte. De repente es difícil si no conocemos al deportista, por eso nos tenemos que apoyar de a lo mejor del médico que sí lo conoce y decir, ¿está normal? ¿Es como tú lo conoces? O simplemente con las exploraciones que podemos hacer, las preguntas que vamos a revisar a continuación en esta exploración neurológica. ¿Qué síntomas nos tienen que llamar la atención? Cefalea, cambios en la conducta, niebla mental, está confundido ese paciente, mareo, cambios en lo visual, fatiga, dolor de cuello, y hay que recordar que puede haber síntomas tardíos. Puede estar el paciente que en el momento no te dice nada y al día siguiente empieza con dolor de cabeza. También ya nos ha pasado que me lo llevan a valoración, en el campo los dejaron jugar, no pasa nada, pero al día siguiente está el dolor de cabeza constante. La conmoción puede darme estos síntomas tardíos y es algo que también no tenemos en cuenta muchas veces. Además de esta introducción, estábamos platicando que la idea es dar un poquito de la experiencia que hemos tenido en la Liga MX.
qué estamos haciendo en la liga para tratar de prevenir esta conmoción. Y lo que hacemos allá es que tenemos una preevaluación, tenemos como un basal de todos los jugadores para saber cómo están. Esta preevaluación la tienen los médicos de los equipos y si existe una base de datos en donde nosotros podemos vigilar qué está pasando, ¿no? Para tener como un punto de partida. Después de esta preevaluación, pues estamos en el campo de juego siempre existe un neurólogo ahí a pie de campo, por lo que pueda pasar, porque de hecho es una de las cosas más importantes, ver el mecanismo del trauma. Después, si es necesario, si hay una conmoción, hacemos la evaluación en consultorio o en hospital cuando es necesario, cuando vemos que está la conmoción ahí en el campo. Lo que hacemos nosotros, tratando de minimizar riesgos, es siempre vete a hospital. Es una conmoción, no dejamos que se quede ahí en el campo, no dejamos que se quede en el estadio. Vete a hospital, por cualquier cosa, ¿no? Ya estás diagnosticado con conmoción, vámonos. Y existe un protocolo de retorno gradual a las actividades que van siguiendo todos los médicos del equipo, donde progresivamente van viendo tolerancias, se los voy a platicar ahorita, de la actividad física y cognitiva del deportista para ver que esté en capacidades de regresar sin riesgo, sin no tener un segundo impacto, que es uno de los riesgos más importantes que tenemos. Entonces, dentro de la prevención y planeación, lo que se está haciendo y lo que se debería de hacer es educación, alerta y reconocimiento. Tenemos pláticas con los jugadores, los médicos del club, pláticas con los jugadores y decirles, esto existe, hay un riesgo, porque puede ser, ay, no pasa nada, sigo jugando y no me va a suceder nada, yo soy un deportista de alto rendimiento, no, pueden pasar. Y entonces nos pasa que luego el jugador no quiere que lo revisemos, porque tiene miedo a que lo saquemos, ¿no? Y corre y ya va por otro lado, entonces pues tienes que ponerte medio serio y recto para que se dejen revisar, porque muchos todavía no entienden, por eso tenemos que educarlos de que existe esto y que se tienen que dejar analizar. Cambios en la regla y cultura, ya hay muchos cambios en otros deportes, fútbol americano es donde hemos visto cambios. Platicábamos hace rato que en la formación de los niños, luego no los dejan cabecear hasta cierta edad, o sea, empieza a haber estos cambios buenos para prevenir, porque hemos notado incluso que el estar cabeceando constantemente, aunque parece que es una actividad sin riesgo, puede tener daños, ¿sí? El equipamiento, que en el caso de fútbol, pues nosotros no lo cambiamos, todavía no hay nada. Y checar la salud general, el estado físico de mis pacientes. Hay artículos que dicen, si tiene buena fortaleza en cuello, a lo mejor el riesgo es menor, pero no está demostrado. Entonces seguimos investigando qué puede ser que proteja a los jugadores de estas conmociones. Y lo que hablamos platicado, tener un basal, siempre saber cómo están de un principio, saber si ya tenía migraña, saber si tenía déficit de atención, saber si tenía alguna otra cosa que me pueda ayudar a saber si tenía más riesgo. Entonces, en esa evaluación preparticipación, tengo que saber si tenía conmociones previas, tengo que saber cuáles fueron, cómo fueron, cuánto tiempo tardó en recuperarse, si tiene otros problemas, y nosotros hacemos un SCAT-5 que les voy a platicar ahorita. Hacemos una evaluación basal. Tienes un SCAT-5 de inicio en toda la temporada, perdón, al inicio de la temporada, con todos los jugadores tienes un SCAT-5 y ese es tu basal para después saber si hay un daño en el paciente, en el jugador. ¿Qué hacemos en la evaluación en campo? Como les decía, la observación es vital. Nos tienen ahí a un ladito del carrito ¿cómo le dicen? De las desgracias, ¿sí? Ahí nos tienen tratando de verlo lo más que se pueda. Y otra cosa importante es que tenemos una conexión directa con televisoras para que nos manden el video. Entonces, si no alcanzamos a ver, en unos minutos, en unos segundos, tenemos el video de cómo fue el impacto, porque ustedes sabrán que a ras de campo luego es difícil ver todas las jugadas, pero eso también es fundamental, y de hecho en las guías de conmoción dicen, ahora con celular y todo, pues estén grabando, porque esto nos puede ayudar a saber el mecanismo de cómo se lesionó el jugador. ¿Qué son situaciones que me hacen pensar que se tiene que ir inmediatamente el paciente a revisar? Que pierdan la conciencia, obviamente ese ya lo sabíamos, pero existen otras cosas como una crisis convulsiva, las posturas tónicas que luego obtienen estos pacientes, el paciente que está inestable o mareado, que esté confundido o amnésico. ¿Y cómo saber eso? Bueno, ahí estamos haciendo la evaluación, o sea, siempre es en campo. De hecho, nosotros por protocolo tenemos 3 minutos para evaluarlo adentro del campo. Entonces,
Casi nadie los usa, ni yo ni mis compañeros, es una evaluación más rápida, pero técnicamente tenemos 3 minutos para evaluar y afuera podemos seguir evaluando. Casi siempre lo hacemos afuera para que el juego siga, ¿no? Pero tenemos que hacer la evaluación, ahí estamos haciendo parte del SCAT 5, que les voy a mostrar unas maniobras ahorita, donde estamos viendo el equilibrio, donde estamos viendo si hay fallas en el equilibrio. No es lo mejor porque trae zapatos, la evaluación es descalzo, pero bueno, ahí por la premura no le voy a quitar todos los vendajes, ¿no? Que me dé una idea de cómo está el jugador. Si para mí, médico que está evaluando, hay un dato de conmoción, el que sea, aunque sea el más ligero, tendría que retirar al jugador del campo, ¿sí? Y eso es algo con lo que nos peleamos con los médicos, incluso los equipos, con los directores técnicos, porque ellos no lo ven mal, ¿no? Pero el paciente está con la vista perdida, confundido. Me tocó hace tiempo uno que metió un gol y luego cuando mete el gol pega con el poste y llego a valorarlo y me dice, ¿qué pasó? ¿Metimos gol? O sea, ni cuenta, ¿no? Súper confundido. Entonces, este es el SCAT 5 y la parte que me interesa mucho, que es la que podemos hacer en el campo, porque esto es la plática, es esta parte primera. El SCAT 5 son como 6 hojas de evaluación, pero la primera es en el campo y aquí tenemos que tener estas señales de alerta, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Cefalea, vómito, crisis convulsivas, mareo, todas estas cuestiones. Yo tengo que ver si en mi paciente hay algún dato llamativo, como que esté desorientado, como que la mirada esté perdida, como que trae un traumatismo muy importante en la cabeza. Eso ya me orienta a pensar que está conmocionado y le hago algunas preguntas que es la evaluación de Maddox. Esta la pueden llevar a su práctica de lo que sea, ¿no? Aquí está como para fútbol, pero entonces yo les pregunto, ¿cuánto vamos? ¿En dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuánto quedaste tu último juego? Porque tengo que ver también cómo está un poquito la memoria para atrás. Y si estas preguntas me las contestan bien, ya vamos de ganancia. Pero sí, nos ha tocado que no saben ni dónde andan, ¿no? Estamos en México y ya estamos aquí en el Akron. Y además en esta primera parte del SCAT 5 checamos el Glasgow, que todos ya conocemos, y vemos la parte de la evaluación cervical, que también es muy importante. ¿Está doliendo cuello? ¿No? A ver, muévelo, ok, todos los arcos de movimientos también. Entumecimiento, manos, piernas, no, nada, ok. Entonces podemos continuar. No veo datos de conmoción, una evaluación rápida que la puedo hacer en 2 minutos, o antes ya con pericia clínica, y si no tengo datos, correcto, puede seguir, pero si algo me llama la atención aquí, hay que sacar al jugador y evaluarlo. Y esta segunda parte, que no me voy a meter tanto, es lo que hacemos cuando ya está en los vestidores, cuando ya está en tu consultorio. A veces cuando tenemos duda, llegó una vez una paciente, una jugadora de Chivas, me dice la doctora, ¿sabes qué? La veo rara, no la veo normal, ok, tráetela, era al final del juego ya. La evaluamos y hacemos ya todo esto. Y empezamos a ver, ¿tienes otros problemas, otros comórbidos? No, pues no, todo bien, ok. Esta la llena el paciente y tú le preguntas, tú le dices, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Te sientes con visión borrosa? ¿Te sientes con confusión? ¿Estás más sensible? Y ellos van llenando cómo se sienten en ese momento. Esta la llena el propio paciente. Y después ya haces tú los datos de orientación, dónde estamos, en qué mes estamos, en qué año estamos. Y luego checas memoria inmediata. Le pides, ahí te dan muchas opciones, agarras la que tú quieres, 5 o 10 palabras, de hecho hay esquemas de 5 y 10 palabras. Le pides que te lo repita 3 veces y en 5 minutos se la vuelves a preguntar para ver cómo anda esa memoria inmediata. Números en orden inverso, vas aumentando la dificultad desde 3 cifras hasta como 8 cifras y te las tienen que decir en orden inverso. Obviamente pues tienes que tener ahí también tu criterio de decir, bueno, está agitado,